Comenzaré diciéndote qué es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tener fe es creer y aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque muchas veces no lo entendamos o no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio, tal como Él lo ve, entonces comprenderíamos por qué a veces nos lleva por caminos extraños y contrarios a lo que queremos. Tener fe en Dios es el aspecto más esencial en la vida de todo creyente. Si has creído en Cristo, no tendrías por qué dudar en todo lo que está en su palabra, puesto que no tenemos un Dios mentiroso. Debes confiar en Él. Dios tiene un camino de fe, diseñado para cada uno de nosotros, y cuando seguimos sus instrucciones, nos respalda, nos guía a través de ese camino. En Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13, encontramos cómo Jesús dio instrucciones a sus apóstoles de no llevar nada cuando fueron a predicar. Y ellos se preguntaban, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago sin dinero y sin nada? ¿Cómo le haré para vivir? Este es un claro ejemplo de la fe. Dime, ¿alguna vez has estado en esta situación? Aquellos días en los que te preguntas, ¿y ahora qué haré con mi matrimonio? ¿Y ahora qué hago en mi trabajo? ¿Qué haré para restaurar mi vida? O incluso, ¿qué quiere Dios de mí? Jesús, al provocarnos este tipo de preguntas, lo que Él desea como respuesta es: yo confío en ti, yo creo en ti, confío en lo que Dios hará en mi vida. Eso es una actitud de fe. Pregunta: ¿qué es la fe? Presta mucha atención. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. En otras palabras, fe es creer. Fe es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Fe es el firme convencimiento basado en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Fe es fiabilidad. Fe es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fe es vivir lo que crees. Fe es la acción basada en la palabra de Dios, apoyada por la seguridad en confianza continua que cuando Dios dice algo, Él lo hará. La fe podría tener mucho en qué ser depositada. Fe es creer, y cualquier persona podría decidir en qué creer. Ahora, la fe que Dios pide es fe en Él y en la fidelidad de su palabra. Para Dios la fe solo es fe cuando está puesta en Él. Es de una importancia muy especial, ya que es sobre el tema de la fe. Y la Biblia dice bien clarito que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay caso. Estamos derrotados y fracasados. Por eso quedamos el estudio, para que todo el que salga de aquí hoy salga saturado de la fe de Dios que mueve las montañas. Abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Biblia nos define de forma clara, sencilla, lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Dice que la palabra certeza implica seguridad absoluta. La fe es una seguridad absoluta. No puede haber dudas, ni titubeos, ni nada, porque fracasa uno. Dios no funciona en esa forma. A Dios hay que creerle sin alternativas de ninguna clase. Eres una verdad total. La fe es la certeza de lo que se espera. La seguridad absoluta de que lo que usted espera lo va a recibir. Hay gente que, sí, yo estoy esperando a ver si Dios quiere. Eso no es fe, hermano, eso es una duda satánica. Lo más que hace Dios es querer. Cuando el leproso le dijo, si tú quieres puedes limpiarme, había fe porque creía que lo podía limpiar, pero había una duda. Si tú quieres, si no quieres no hay caso.
Y el Señor le dijo, sí quiero. Sé limpio. Se acabó la lepra. Análogo, el Señor le ama. Hay multitud de cosas que la Biblia nos muestra que son la voluntad de Dios. No se le puede decir si tú quieres, porque eso es una duda que impide. Pero la fe es la seguridad, la certeza de lo que estamos esperando recibir. Y la Biblia dice, espera en Dios y Él hará. Dios no va a fallar en hacer lo que usted está esperando en fe. O sea, esperando y creyéndolo. Bendito sea Dios. Ahora, añade, la fe es la convicción de lo que no se ve. Por eso es que es tan difícil mucha gente tener fe, porque a la gente le gusta verlo. Pero verlo es de los sentidos. La fe no es de los sentidos de afuera. La fe es del corazón del hombre. De lo profundo de nuestro ser viene ese sentir espiritual de creer sin alternativa. La seguridad de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es eso de convicción? Que usted está convencido que lo que usted está esperando, aunque no lo ve, no falla en manifestarse. De lo que es fe. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, voy a leer. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si simplemente tomamos esta definición en serio, vamos a tener varios problemas muy grandes. Tenemos que estudiar este texto en su contexto. Pero vamos a ver el texto un ratito totalmente aislado del resto de la Escritura. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Vamos a decir que yo espero volar. Yo quiero volar toda mi vida. Desde mi niñez, yo quiero volar no como Superman, ¿ya? Entonces, yo espero volar y vamos a decir que tengo la certeza que puedo volar. Entonces subo a un rascacielos con toda certeza, esperando y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No, no es una fe bíblica. Vamos a ver la segunda frase. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a una persona volando. Nunca. Pero yo tengo la convicción que yo puedo volar. Entonces de nuevo subo a rascacielos y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No. Entonces este texto aislado del resto de la Escritura, ¿no? Podemos sacar algunas conclusiones no muy bíblicas. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, el lugar de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de las Escrituras, lo que está escrito en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la certeza de lo que yo espero? Porque Dios lo ha prometido en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la convicción de algo que nunca he visto? Por ejemplo, yo tengo una plena convicción que el cielo existe. Nunca he visto el cielo, pero yo tengo una certeza muy fuerte. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Entonces, no es posible tener una fe bíblica a menos que entendamos la palabra de Dios. A menos que estudiemos la palabra de Dios y interpretemos la palabra de Dios correctamente. Es absolutamente esencial. Ahora, voy a darte otro ejemplo. Hay muchas personas en el día de hoy que basan su fe, su confianza, quizás en la palabra de Dios, pero también en otras cosas. Por ejemplo, sueños, visiones, profecías, impresiones. Es muy peligroso, porque hay solamente una palabra inspirada, infalible, y es la palabra de Dios. Y voy a darte un ejemplo muy práctico. Vamos a decir que soy pastor de una iglesia, hay una mujer en la iglesia y su esposo le ha dejado, ¿ya? Meses. Él está quizás con otra mujer.
Y ella está muy, muy triste, sufriendo depresión. Pero un día, después de meses, ella entra en la iglesia totalmente feliz, llena de confianza. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Y ella me dice, el Señor me ha dicho que mi esposo va a volver. ¿Puedes ver el problema? ¿Cómo sabe ella que el Señor le ha dicho? ¿Ves? Es por medio de una impresión, por medio de una visión, por medio de la profecía de una persona. Ella ha puesto su confianza en algo que no es la Escritura infalible. También su gozo ahora y su confianza se basa en algo que tampoco es infalible. Te doy otro ejemplo que es bíblico. Después de 6 meses de pelear contra depresión y tristeza, ella entra en la iglesia con confianza, tranquilidad y con gozo. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Pastor, yo estaba estudiando las Escrituras y ahora yo he visto la fuerza, el amor, la fidelidad de Dios. Y yo confío en su revelación en las Escrituras. Si mi esposo regresa, si no regresa, Dios es fiel. Yo he puesto mi confianza en lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en la palabra de Dios. El primer ejemplo no es fe bíblica. El segundo ejemplo, sí, ¿no? En esta vida, por ejemplo, muchas personas me preguntan, no, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto me ha pasado? Y siempre están buscando respuestas. Y muchas veces ni la Biblia nos da la respuesta. Pero la Biblia nos enseña quién es Dios. Quizás no sabemos por qué Dios ha hecho tal cosa, pero nosotros sabemos quién es. Es un Dios fiel y bueno, y lo que Él ha hecho es lo mejor para nosotros. Hoy de que active la fe y no el temor. Tenemos a diario la opción de creer que Dios tiene el control y nos reserva cosas buenas, o podemos preocuparnos, ser pesimistas, esperar lo peor. Oigo gente decir, tengo miedo de que me despidan, tengo temor de que mi matrimonio no dure, temor de que mis hijos se vayan a meter en problemas. No se dan cuenta, pero activan el temor en vez de la fe. El temor y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. El temor dice, ese dolor que tienes es de lo que murió tu abuelita. Esto acabará también contigo. La fe dice, ese dolor no es permanente, es temporal. El temor dice, el negocio va lento, se irá a pique. La fe dice, Dios suple todas mis necesidades. El temor dice, has sufrido mucho, nunca volverás a ser feliz realmente. La fe dice, mis mejores días están aún por venir. He aquí la clave. Eso que medite es lo que echará raíces. Si vive en temor todo el día, si lo deja hablar una y otra vez en su mente, le da derecho de volverse realidad. Eso dijo Job. Lo que más temía me sobrevino. El temor usa su fe en la dirección errónea. Su fe obrará en lo negativo, así como en lo positivo. Una vez llevamos al doctor Alexandra, nuestra hija, mientras el doctor la examinaba, empezó a hablar de la época de gripe y de lo que da cada año. Y le dije, doctor, ¿en verdad le da cada año? Él contestó, sí, Joel, es automático. Es mi sistema inmunológico. Estaba tan convencido que la esperaba. 6 semanas después, debíamos volver a llevar a Alexandra. Llamamos del consultorio y dijeron, no vengan hoy. El doctor no vino, tiene gripe. Pensé, su fe está obrando. Obtuvo lo que estuvo creyendo. El problema es que la usaba en forma errónea.
Así como la fe puede traer cosas buenas, el temor puede traer malas. Cuando anda preocupado, esperando lo peor, es como si lo invitara a su vida. Bueno, temo que me va a dar gripe. Acaba de invitar a la gripe. Temo que me puedan despedir. Acaba de invitar a un despido. No, revierta eso. Deje de invitar la derrota, la enfermedad, la fatalidad, e invite la victoria a su vida. Use su fe en la dirección correcta. Hace años enfrenté una situación que tenía el potencial de acabar mal. Había durado meses y meses. Y cada mañana, el primer pensamiento en mi mente era, no se resolverá. Te causará todo tipo de angustia y dolor. Así es el temor. Tratará de dominar su forma de pensar. Y si lo deja, lo mantendrá despierto de noche. Fui tentado a preocuparme y estresarme. Un día oí a Dios decirme, no en voz alta, sino en una impresión aquí adentro, y me dijo, Joel, si te preocupas y analizas todas las razones por las que no se resolverá, debido a tu ansiedad, eso pasará. Pero si confías en mí y usas la misma energía para creer, lo voltearé y usaré a tu favor. Al oír eso, cambié de perspectiva. Supe que ese temor, ansiedad, pensamiento negativo, no es solo un mal hábito. Permite que lo negativo se vuelva realidad en mi vida. Leí un artículo hace poco sobre un marino de 24 años. Estaba por reportarse para su segunda misión en Irak. Antes de irse, le dijo a su familia que sería su última misión y no saldría librado. Su familia, amigos, trataron de animarlo. No digas eso, si vas a salir librado. Él dijo, no, lo siento muy fuerte, este va a ser el final. Antes de irse, mandó cartas de despedida a su esposa y sus 2 hijos. No solo estaba convencido en su pensamiento, sino actuó en ese temor. 3 meses después, al estar en una misión, tal como pensó, pisó una mina y murió. Lo que temió le sobrevino. Pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado ese temor por fe? ¿Qué tal si mejor hubiera dicho, Padre, gracias, porque no hay arma forjada en contra mí que prosperará? Señor, prometiste que tus ángeles me cuidarían para que no tropiece con piedra. No sé, quizás aún estaría aquí, pero esto sé, si concuerda con el temor, le da el derecho a su miedo de cumplirse. La Biblia dice que cuando 2 se ponen de acuerdo, será hecho. Esa es una promesa. Cuando nos unimos en fe con otro creyente, Dios hará lo que dijo. Creo que ese principio es verdad aún en lo negativo. Cuando el maligno pone un pensamiento en su mente, si concuerda con él, le da el poder de que pase en su vida. Pero si no concuerda, lo revierte. El pensamiento dice, tus hijos se van a meter en problemas. No concuerdo. Mis hijos serán poderosos en esta tierra. Mis hijos cumplirán su destino. Acaba de parar ese temor y no pasará. El pensamiento dice, será mejor que no salgas hoy. Vas a tener un accidente. No concuerdo. Dios me rodea con su barrera de protección. Un linaje que el enemigo no puede cruzar. Esa enfermedad será de lo que mueras. Ha estado en tu familia por 3 generaciones. No, gracias, no concuerdo. Con larga vida, Dios me va a satisfacer. He aquí la clave. No concuerde con el temor en su vida. Si no concuerda, la única forma en que podría pasar es si Dios lo permite. Y si lo hace, puede estar seguro de que no obrará en su contra, obrará a su favor. Ponga mucha atención con que se va a poner de acuerdo. Cuando nuestro hijo Jonathan era bebé, lo abrazaba en un restaurante. Mientras comíamos, una pareja mayor vino y comenzaron a felicitarnos por lo bueno y lo tranquilo que Jonathan era. Justo antes de partir, el hombre volteó y dijo, pero esperen a que llegue los 2 años. Se convertirá en otra persona. Es bueno, pero se acercan los terribles 2. Le quería decir muchas gracias por animarme y levantar mi espíritu. Y le dije a Victoria, no recibo eso.
No concuerdo con ello. No dejo que eche raíz en mi espíritu. Dije, para nosotros no serán los terribles 2, serán los espectaculares 2. Nunca tuvimos un problema cuando tenía 2, 3, 4. Cuando llegó a los 10, la gente empezó a decir, espera a que sea adolescente. Hablas de un dolor de cabeza, líos, sin llevarse bien, ya verás. Jonathan casi tiene 18 años. Nuestra hija Alexandra tiene 14. ¿Sabe que aún no ha empezado a maldecir, mentir, robar, pelear? No nos han ocasionado problemas. Lo que dicen ahora, espera que llegue a los 21, que sea mayor de edad. Joel, que tenga 40, la crisis de la edad madura. Espera que tenga 75. No me pondré de acuerdo con el temor, dudas, fatalidades, desilusiones. Estoy activando mi fe y no mi temor. Y si espera que sus hijos, sus amados, se metan en líos, le den angustias y que apenas la hagan en la vida, al poner la fe en el temor, hace que suceda, porque lo está creyendo. Es como la señora de quien oí. Cada noche, por años y años, prácticamente, pensó que oía a un ladrón abajo en la cocina. Levantaba a su esposo mínimo una vez por semana para ver que todo estuviera bien. Una noche pensó que oyó ruidos. Amor, despierta, alguien anda abajo. Se levantó por rutina, como lo hizo miles de veces antes. Esta vez, al bajar, se halló con el cañón de una pistola. Abrió mucho los ojos. El ladrón dijo, no haga ruido, solo deme todo lo de valor. Reunió todo lo de valor, se lo dio al ladrón. Este se volteó y estaba a punto de huir. El hombre dijo, espere, no se vaya aún. Debe conocer a mi esposa. Lo ha esperado por 30 años. Amigos, no vivan esperando desilusiones, fatalidades, desastres. Eso es poner la fe en el temor y hace que se convierta en realidad. Eso estuvo chistoso, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que Dios nos manda a confiar en Él. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, confiar en alguien es tener una firme creencia en su integridad, su facultad y su carácter. Si verdaderamente tengo esa confianza, involucrará esos 3 aspectos. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, fiarse de alguien es tener confianza en ellos. Creo lo que dicen, o sea, me refiero a tener confianza en alguien como persona. Por tanto, haré tal cosa, tengo confianza en ti, Señor, que si me guías a hacer esto o a decir esto, entonces confiaré en que harás que funcione conforme a tu plan. Dijiste que has planeado nuestra vida, nos das guía y dirección, y debemos escucharte, creer lo que has dicho. Ahora, si en verdad te creo, voy a confiar en ti, que cualquier cosa que requieras de mí va a salir bien. Ahora, si no hay confianza, si no hay seguridad, no lo haré. Pero piensa en esto. Si alguien tiene una vida de pecado, diga lo que diga, vive una vida en la cual no confía en Dios. La verdad es que si no confío en Dios, nada en mi vida funcionará bien. Y la razón por la cual la gente vive como vive fuera de la voluntad y el propósito de Dios es que no confía en Dios. Si confío en Él, es Dios todopoderoso. Si confío en Dios, haré lo que Él diga. Y lo que debe preguntarse es esto: ¿soy alguien que confía en Dios? ¿O soy una de esas personas que habla de Dios y piensa en Dios, pero en el fondo no confía? ¿Cuál es la base de esta confianza? Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Si me escucha, vea para acá un momento. La base de nuestra confianza en Dios es su soberanía divina, que significa que Dios domina sobre todo, toda persona, en todo tiempo. La soberanía de Dios, si no fuese verdad, entonces no tendríamos certeza de nada. Si usted no cree en la soberanía de Dios, entonces no cree en la Biblia.
Esta es la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios envuelta en una sola. Su propósito para usted y su meta siempre son perfectos. Y la base de nuestra confianza, mucha atención, si yo no creyese en la soberanía de Dios, podría cuestionar su sabiduría en cuanto a las cosas. Pero por Dios ser soberano, Él sabe todo de cada situación, pasada, presente y futura. No hay sorpresas para Dios, y Él siempre ha escogido lo mejor para nosotros. Quiero decir que lo que nos parece mejor siempre funciona. Bueno, no desde nuestra perspectiva, porque a veces cuando pasan cosas que nos traen enfermedad, problemas, pesar, y no las causamos nosotros, decimos Dios no está en ello. Y es sorprendente cómo en el otro lado del pesar, del otro lado del problema o de la muerte, vemos la mano de Dios. Entonces, ya que Él tiene dominio absoluto en cada circunstancia y sobre todas las circunstancias de la vida, puedo confiar por completo en Dios en cada circunstancia de la vida, pues todas encajan en el hecho de que Dios es soberano y está al control de todo. ¡Qué gran sentido de confianza podemos tener! Porque Dios es el Dios soberano del universo, no solo de nuestra vida. Dios controla todo. Quizás usted diga un momento, si Dios está al control de todo, ¿por qué permite que suceda esto, aquello y lo otro? El ejemplo sencillo de José, siendo Dios soberano, porque permitió que sus hermanos lo arrojaran a un pozo, porque fue vendido como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar, porque terminó en la cárcel. Le diré por qué. Porque en la soberanía de Dios, Dios lo preparaba para ser segundo a Faraón y todo Egipto, la nación más importante del mundo de aquel entonces. Así que podemos confiar en Dios en cada circunstancia de la vida, no importa cuál sea. Porque Él no solo es Dios soberano, mire, Dios es amoroso, confiable, soberano. No es un ser lejano, sino con calidad de persona. Dios es personal, amoroso, Dios de gracia, amor, misericordia y bondad. Y tiene un camino para que transitemos y somos sabios para seguirlo. Y al pedirnos que sigamos su camino, hay que creer que Dios ha escogido el mejor, conoce sus talentos y destrezas y todo lo que define su vida. Confío en Dios basándome en que Él es el Dios soberano del universo. Ahora, lo tercero que deseo que note en este pasaje es esto. Mire, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, ¿hasta qué grado debo confiar en Dios? El grado en que debo confiar en Dios es de todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia, con todo mi corazón. O sea, totalmente. No es confiar solo pocas cosas, sino es todo. Permítame preguntar, ¿qué es lo más difícil en su vida al enfrentar un asunto particular? ¿Qué es lo más difícil que tiene que enfrentar en cuanto a confiar en Dios? La gente tiene vidas diferentes, situaciones y circunstancias variadas, pero sabemos que Dios es confiable y Dios tiene un plan para su vida. Si usted lo escucha, Dios le mostrará qué hacer y siempre le mostrará qué es lo correcto en cada oportunidad. La pregunta es, ¿a cuál grado? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Piense en esto en un momento. Si le preguntara si cree en la Biblia, lo más probable es que diga que sí. Mucha atención. Si preguntara, ¿está de acuerdo con la Biblia? ¿Cuántos aquí están de acuerdo con la Biblia? Bien. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Me lo imaginé. Porque están pensando que si están de acuerdo, creen lo que dice, y no necesariamente es así. Por ejemplo, digamos que no soy salvo, y estoy de acuerdo con la Biblia, estoy de acuerdo en cuanto a ser amables unos con otros, puede estar perdido, pero soy un poco bondadoso y digo, sí hay que ser generosos, y puedo estar de acuerdo con la Biblia en cuanto a dar a otros. Hay muchas cosas en la Biblia en las que podemos coincidir sin poner nuestra fe en Dios, porque todo el mundo tiene un lado bueno hasta cierto punto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Señor, debemos ser amables unos con otros, no deberíamos acusar falsamente a otros, y así pasar por cada uno de los 10 mandamientos, o claro que sí. Muchas personas sin ser creyentes pueden estar de acuerdo en que los 10 mandamientos son algo bueno. Una cosa es estar de acuerdo, pero creer, y creer firmemente significa que no solo creo, sino que en respuesta a lo que creo, confiaré en Dios.
¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Nuestra fe debe de ser del tamaño de una semilla de mostaza, y con ella podrás mover montañas. No olvides, ten fe, fortalece tu fe en Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.